Pero lo dejo con Marco Antonio Gabriela, que es mi hijo, con mucho orgullo. Quería decir algo en particular, que era que en español decimos plomería para todo lo que está relacionado con tubos y conexiones, ¿no? Es algo que lo tenemos y plomería viene de plomo, ¿no? ¿Y se acuerdan por qué se le dice plomo a los plomeros? Exacto. Entonces agarraban, unían un tubo con el otro tubo, o sea que un tubo tiene una campana, así como esta, pero la campana no tenía un empaque de hule o goma. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Goma? O junta de goma. Sino que le metían el tubo y para poder sellarlo le ponían yute y luego le ponían y después le echaban el plomo. ¿Ah? Un pelo de caballo, o sea, cosas así. Lo que sea para poder tapuzarlo y luego lo sellaban con plomero, con plomo. Eso se dicen los plomeros. Y así que se iba andando. Ya ese sistema, hay lugares en el mundo que todavía se utiliza, pero aquí en Estados Unidos obviamente no. Pero una cosa que quería enseñarles es que en Estados Unidos la palabra plomería no se usa en acueducto. Plomería en Estados Unidos es únicamente lo que está dentro de una edificación. Y todo lo que está por fuera se le llama en inglés waterworks. O sea, trabajos del agua. O sea, acueducto. Tú dices la palabra acueducto, la gente te entiende, ¿no? Pero en realidad se dice waterworks. Todo lo que está relacionado con suplir el agua a las casas, a las edificaciones. Y prácticamente todo está en la calle, no está dentro de un edificio. Entonces, ahí es donde vamos a hablar un poquito de todo. Entonces, nos vamos a meter aquí. Entonces, por eso le llamamos la conversación de tubo, de acueducto, de waterworks. Y vamos a hablar de un poquito de todo. Pero yo quiero hablar es de una cosa que se le llama pijamas, ¿no? O sea, en Cuba se dice pijama cuando uno se va a dormir, el vestido, lo que sea, la camisa, lo que te pones, se le dice pijama, ¿no? Pero ese es un acrónimo que se inventó para definir que absolutamente todo tubo, todo sistema, tiene una presión, una junta, un material y un estándar. Y hoy es un día interesante porque vamos a hablar de, de los tres materiales que se utilizan en acueducto, en waterworks, que es PVC, que generalmente es un plástico. Es, todo el mundo ha tocado un tubo de PVC, ¿no? O sea, es algo bastante común. El otro tubo, el otro material que se trabaja muchísimo en acueducto se llama polietileno. Y el otro sistema son los sistemas metálicos, que se trabajan con hierro dúctil, no con hierro normal, que son estos. Estos son este, es, este tiene un nombre específico, cast iron, pero, pero tiene su nombre específico porque no tiene mucha aleación. En cambio, el tubo que se utiliza en acueducto aquí en Estados Unidos, los americanos son muy orgullosos de ese tubo en particular, tiene tanta aleación que se vuelve un poco flexible. Cuando es flexible es que tú no lo vas a doblar, tienes que agarrar una prensa inmensa y lo llegas, un tubo de 9 pulgadas, porque el de 8 en realidad tiene 9, lo llevas a 8 pulgadas y le quitas la prensa y él se vuelve a recuperar la forma. Por eso se llama dúctil. De verdad el material es dúctil, se mueve y eso hace esa propiedad de que el material sea flexible a muy altas presiones, en 100 psi, 150 psi, hace que el material sea bueno para poder transportar agua entre ciudades o dentro de la ciudad. Usted sabe lo que es psi, ¿no? Le dije algo específico, ¿no? Entonces, pulgada por área cuadrada, ¿no? Que es la medida que más se usa aquí. Hay unos países que utilizan kilos o pascal o otra cosa, pero estamos aquí en Estados Unidos, vamos a utilizar PSI. Entonces, una presión alta de presión de un tubo sería más o menos 150, 200 PSI, que es el agua que aquí en Miami atraviesa los tubos de PVC. Entonces, nos vamos a meter aquí en este mundo
Y yo me voy a enfocar en tubos de PVC y el otro señor se va a enfocar en tubos de polietileno. El mundo de tubos de acero, de ese tipo de cosas, se parece mucho al de PVC, más o menos por las mismas reglas, porque el PVC se inventó prácticamente en acueducto para eliminar los tubos de acero, sino para llevarlos para allá. Y ahí, con esa historia que dije de la campana, con el plomero, es donde nace este tubo de C900. Dice, la gente lo puede ver por allá. Este tubo que está aquí es un tubo que prácticamente solamente se utiliza en Estados Unidos. Tú vas a otros países de Latinoamérica, utilizan este tubo blanco, es diferente, que aquí es para riego, tiene otros factores, se utiliza en plomería dentro del tubo, pero el tubo de acueducto de Estados Unidos es este. Y si tú lo ves aquí, por ahí debe ser la palabra por ahí, o tal vez lo cortaron por un pedacito chiquito, es el famoso C900. Así es prácticamente lo único que tienen que anotar en un papelito, que es se llama el tubo C900. Y todos los tubos tienen una campana que es para simplemente ser insertado. Ok, entonces, cuando van a insertar un tubo, son solamente dos cosas interesantes que necesitan aprender. Uno, que como el empaque está por dentro del tubo, tienen que, en español se dice achaflanar o biselar el tubo. Me gustaría que pasaran el tubo por ahí. Y la otra cuestión que tienen que preocuparse a la hora de meter el tubo en la campana es que esté lubricado. Existen dos tipos de lubricantes importantes para usar. Uno, puedes comprar un lubricante, lo venden en Home Depot, que es el lubricante para tubo, que es comestible, que o sea, no tiene nada de químicos especiales que sean venenosos o otra cosa. O puedes utilizar agarran jabón de lavarse las manos, y es agua enjabonada. Es excelente para poder introducir tubo. Y la razón principal es porque el empaque de ULS necesita adherirse después que se seque el jabón. Esa sensación que te queda así como pegajosa al final cuando está seca, eso hace que selle más el empaque de hule. Tú estás haciendo un mejor trabajo. Entonces, desde el punto de vista completamente formal, en los libros te van a decir, usa lubricante de tubo, pero en realidad las fábricas dicen, por un lado, pero si usas jabón, agua con jabón, es mejor. Pero díselo, pero no lo escriba. Es una cuestión que para que sepan que así es como funciona. Entonces, cuando estamos hablando de jabón y lubricante, le dije justamente esa palabra químico, porque si vamos a llevar agua a través vamos a surtir el país entero con este tubo, el agua tiene que ser completamente limpia. Entonces, lo más importante que se hace a la hora de la construcción del tubo, la máquina está construida del tubo, la resina que se usa de PVC para hacer el tubo, cualquier tubo, es que tiene que ser aprobado para agua potable. Porque aquí en Estados Unidos, 99.9, porque ha habido casos, el agua que te llega a ti, a tu casa, por este tubo, tiene que ser completamente potable. Potable significa que es para tomar de verdad, no te vas a enfermar. Hay casos, hay un caso especial en un pueblito que se llama Flint, en Michigan, que hubo un envenenamiento y un montón de gente murió. Pues eso tiene que ver con muchos factores que hicieron que la autoridad de agua falló. Pero aquí la autoridad de agua de Miami, en realidad las tres están juntas, los tres condados trabajan al mismo tiempo. Miami-Dade, como se llame, ellos se encargan muchísimo para que esa agua quede completamente potable. Y ellos hacen todo un montón de procesos y la cosa. Sé que el agua sabe a cloro, por eso es parte de la cosa. Ustedes vieron, me enseñaste que eso viene del acuífero, y el acuífero es protegido, hay un montón de factores del por qué para que hace que no llevemos químicos al suelo.
O sea, por eso es que no podemos simplemente botar pintura o aceite del carro en el piso, porque es exactamente, vamos a contaminar el acuífero y nos jodimos todo. Entonces, hay un montón de protecciones que se hace y justamente una de las protecciones interesantes es el grueso del tubo. Baja cualquier otra parte del mundo, no existe tubo tan grueso como esto, como en este país. Es algo impresionante. O sea, los gringos pueden tener la peor comida del mundo, pero el tubo de acueducto es el mejor del mundo. Eso no hay duda alguna. O sea, es algo impresionante de por sí. Y es caro y toda la cosa, pero se usa aquí. Miami-Dade hizo algo interesante. Hay otro tubo que es para alcantarillado, que es un tubo verde, un poquito más delgado, que es para llevar las aguas sucias, la del toilet, la que uno se baña, toda la que se va de la casa. Pero Miami-Dade decidió utilizar el mismo tubo de C900, pero para alcantarillado. Imagínatelo. Pero de general color verde. Entonces tú abres un hueco aquí en la ciudad y vas a ver que hay tubo azul o tubo verde. Simplemente el tubo azul es el de alimentación y el tubo verde es el que se va a la planta de tratamiento. En inglés es Sewer. Sewer es la palabra para alcantarillado y waterworks es la palabra para acueducto. Tú puedes llegar a decir la palabra aqueducts, pues, se refiere más a como el sistema así como que la ciencia de llevar agua a las ciudades, pero waterworks es como tal la cosa. Y aquí en Estados Unidos hay una asociación de trabajadores del agua que se llama la AWWA, que tiene un show, o sea, una exposición cada año, que todos los que trabajamos en el agua vamos para allá. Este año fue en Los Ángeles, el año pasado fue en Toronto. Y si tú vas a ver en el tubo, justamente lo tiene en la campana, ahí dice AWWA. Entonces, absolutamente todo tubo o cualquier cosa que tenga que ver con surtir agua en Estados Unidos tiene que estar aprobado por la AWA. Además de eso, tiene que tener la certificación de que el material, la máquina con que se hizo, no tiene ningún problema con químicos raros, la cosa, que sea probado de verdad que no vaya a contaminar el agua, y por eso hay una cosa que se llama la NSF. En inglés se llama National Sanitary Foundation, Fundación Sanitaria Nacional, y dice rayita PW, que significa potable water, agua para consumo humano. Es completamente limpia, que es algo interesante porque yo pongo aquí absolutamente todos los tubos tienen que son para acueductos, tienen esa nomenclatura ahí puesta en el tubo. No puede haber una instalación que no tienen que decir AWA, tienen que decir NSF, y particularmente en todos los tubos azules estos de C900 tienen dos más. Tiene una que dice UL y otra que dice FM. Chiquitico está por aquí. Ves que aquí tengo un ejemplo de un tubo. Aquí dice UL y FM. ¿Alguien ha visto ya clases de electricidad? No, todavía no. ellos no ven eso. Ah, ok. Lo que va a electricidad va a ver que allá hay una cosa que se llama UL, todo un montón de cosas que tienen que ver con electricidad UL. Si agarran el cargador del celular y ven unas cositas por detrás, dice UL. Entonces, UL es una empresa, yo no sé si es privada o pública, pero es una organización de un montón de seguros o reaseguradores que aseguran que las normas se cumplan. Y hay un montón de cosas que tienen que ver con el diámetro del tubo, con el grueso del tubo, un montón de factores que hay que hacer. Dígalo. Ustedes siempre dicen todo lo de plomería, siempre los fixtures, todo siempre dice UPC. UPC es lo que tengo entendido yo, es la organización que tiene que ver con plomería, y hay una cuestión que dice que el UPC es el que inventó los números UPC para los codos, las T, las cosas. Entonces, es una organización que tiene que ver con plomería en particular, no con
no con acueducto, no con Waterworks. Pero lo interesante del UPC es que lo van a ver luego, no sé si lo han visto, que hay unos códigos universales. Y una T, una Y, pues, este es de drenaje, pero una T de presión tiene un código. Y cuando estábamos hablando de ciertas cosas, van a ver que todas las piezas que están aquí en blancas o grises tienen un código, ese es el código UPC de la pieza. Es por eso que cosas. Pero las piezas que van para acueducto, hay un código que tenía yo en la mano por ahí. Lo entregué, estaba por ahí. Ajá, ves que ese codo tiene junta de empaque. Y ese codo en particular, o esta pieza que está por acá, esa la corren, no tiene UPC, porque eso no es parte del sistema de plomería. Acuérdense que en Estados Unidos plomería es dentro de la casa, Waterworks fuera de la casa. Algo que me gustaría hacer ahorita antes que se me olviden, me pasa la pieza otra vez. El empaque de hule que está dentro de los tubos de C900, este que está aquí, no se puede cambiar. Si intentan tocarlo, hay una alma de PVC o de acero dentro del empaque de hule que no permite que se pueda intercambiar. Se lo sacas, lo dañas y ya hasta ahí llegó. Si cuando estás instalando el tubo se rompió eso o se movió o algo así, hay que cortar la campana y poner simplemente otra pieza. Pero las piezas de acueducto sí se pueden cambiar. Tú agarras el empaque y es bastante duro, pero se puede sacar. Y me gustaría enseñarle algo práctico, es saber cómo instalarla de vuelta. Para empezar, tienen que preocuparse de que la parte cónica esté hacia afuera, exactamente. Y la otra es el truquito. Voy a poner aquí al frente de la cámara. El truquito que tienes que hacer es que tienes que, con 3 dedos, pincharlo. Y luego pincharlo de esta manera, hacer esta forma. Y luego agarras, lo colocas en el canal, yo lo iba a poner al revés. Lo colocas por aquí en esta parte y luego vas soltando hasta que te llegue y ya haces tac. Así que, ¿quién quiere hacer uno? ¿Esto es práctica? Ah, sácate el otro, pues. ¿Quién quiere hacer otro? Aquí está. Está duro, ¿ah? Yo lo saqué, así que tú puedes. Si quieres saques el otro del otro lado que está más flojito. Did you show the technique how to do it? No, Just yank it out? Yep. Ok. Esta con los dedos así. Está. Ahí lo tienen. ¿Pudiste? Ok. Ya aprendieron algo que va a suceder en las... ¿Cómo le llaman a ustedes al trench en español? La excavación. Ah, la excavación, ok. Ahí quedó, está al revés. No, porque la parte cónica te quedó... Sí, porque todo lo que tiene que ver con acueducto es dentro de la zanja, ¿no? ¿Qué se llama? Zanja en español y en inglés se llama trench. Entonces todo esto siempre se abre el hueco, la zanja, y ahí es donde estamos trabajando. Muchas veces
Esto está lleno de barro, está la bomba ahí sacando agua. Es algo interesante. Es un mundo que es bastante sucio. Y justamente esto a veces hay que hacerlo hasta debajo del agua. Entonces, y ahí es donde vamos a simplemente introducir. Y hay mucha teoría que hay que explicar para cuestiones de tubo, pues yo he saltado un poquito todo para hacerlo un poquito más rápido. Entonces, si me voy de vuelta a las pijamas, yo le estoy hablando de las 4 factores que definen un tubo o un sistema. La presión, junta, material y estándar. Pero entonces, me voy a material que estamos trabajando ahorita, enseñando únicamente lo de PVC. Y en el estándar, eso lo define la empresa esta que dije, la AWWA y la C900. ¿Alguien tiene simplemente le baja el volumen al celular y ya? El estándar está basado en esa WWA, que es el C900 tiene un estándar. Y el estándar define el diámetro del tubo. A ver, ¿alguien ha trabajado con tubos antes? ¿Alguien puede decir qué diámetro es el tubo más o menos? Sí, desde aquí. Bueno, ¿ah? 6 pulgadas, ok. ¿Alguien tiene, hay un metro por aquí? Vamos a medir el tubo, a ver si tiene 6 pulgadas. ¿Ah? ¿No hay un métrico? ¿No hay yo no se me ocurrió traer un métrico de la oficina. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Ok. ¿Alguien quiere medir el tubo? Esto es importantísimo. ¿Quiere medir el tubo? Venga para acá. No se peguen. Aquí al frente de la cámara. Ok. Si te digo que midas el diámetro del tubo, ¿qué vas a hacer? El diámetro Al diámetro. ¿Qué es el diámetro del tubo? interior, su O- dimensión Ok, interior. ok, dale. Tranquilo, estamos aprendiendo. Aquí no es una evaluación. Ok, Cada 6. ok. Entonces, ahorita cuando dijiste diámetro, hiciste así. Pero ahorita que estás midiendo así. Ok, Estoy midiendo un ok. Entonces, el diámetro del tubo es el diámetro en línea recta, no es la circunferencia. Sin embargo, existe una relación completamente entre la circunferencia y el diámetro, que tiene que ver con un número famoso que se llama pi. Entonces, ahorita me diste la cosa y él puso la cosa así y dijo, el tubo tiene, lo puso por dentro y dijo, el tubo tiene 6 pulgadas. ¿Ok? Este tubo que está aquí fue inventado para imitar el tubo de hierro dúctil, tan por fuera, no por dentro. Sin embargo, a este espesor del tubo, porque hay muchos tipos de espesores, por dentro tiene 6 pulgadas, pero por fuera es donde hay que medirlo. Y se te va a hacer muy difícil. Tendrías que apuntar bastante. Y me gustaría que lo hiciera. No es una broma, me gustaría que agarrara. ¿Mm? por fuera. Por fuera, sí. Sé que se te va a hacer bastante difícil. Aquí está Marco Meles llamando. Ah, 6,5. Mira un poquito más. Mira un poquito más. Dime qué tal. 6,5 pasadito, un 16. Ajá, un 6,5 pasadito. Entonces, aquí tengo yo una guía de diámetros que me gustaría imprimírsela y dársela a uno de todos ustedes. Aquí arriba tengo la medida comercial, porque en realidad la llamamos tubo de 6. Pero es una cuestión importante que quiero que comprendan, que el tubo de 6 pulgadas no tiene 6 pulgadas. Ningún tubo de 6 o de 4 o cosas tiene 4 pulgadas. Todos tienen un diámetro diferente. Pero ese diámetro diferente está basado en qué estándar el tubo está basado. Entonces el tubo de C900 tiene un estándar específico, que es el que está aquí de morado, y tiene exactamente 6,9 pulgadas de diámetro. Entonces, por eso estaba esperando que me dijeras casi 7.
Exacto. Vamos a medir afuera. Ok. ¿Quieren aprender cómo se mide un tubo de manera completamente exacta? Vamos a darle la vuelta. Sí. Entonces ahora quiero que agarres. Esta es la mejor manera de medir un tubo. Pero esta no sirve para eso, ¿no? ¿Por qué no? Se parte. No, sí. Al revés. Con la superficie. No, flecha. Sí. Entonces yo lo que hago es que necesitamos aquí a alguien. Estamos aquí. Vamos a ponerlo aquí otra vez. No, Ok. Entonces tú eliges un número aquí, no tienes que elegirlo y después lo puedes restar, no tienes que hacerlo por aquí. Por aquí, son cada exacto. con esto te va a dar mucho. ¿Cuánto mide ahí? 21 punto y algo, ¿no? 21, 3 cuartos, bro. Sí, 3 cuartos. 21 3 cuartos. Entonces tú agarras una calculadora y pones 21 3 cuartos, que sería 21,75. Y lo divides entre... ¿Alguien sabe cuánto vale el pi? Número pi. 3,14. Bienvenido, aquí está el otro Marco, somos 3 Marcos. Y él es el señor de polietileno, porque ahorita estamos en PVC. Lo dividimos en 3,14 y te da 6,9. Entonces la gente se enreda tratando de medir el tubo de esa manera. Es mejor, más fácil medirlo en la circunferencia y simplemente dividirlo entre 3,14 y ya, se acabó el problema. Entonces 6,9, que es la medida oficial de ese tubo de C900, 6,9 o 175 milímetros. Para decirles verdad, el mundo completamente está en milímetros, inclusive Estados Unidos. Por el punto de vista comercial, las cosas se mueven en pulgadas porque no acostumbra a la gente a milímetros. Pues, en la industria, cuando van a hacer las medidas del tubo, de verdad, cuando van a calibrar las máquinas de producción, en realidad es milímetros internamente, aunque sea en pulgadas, aunque tengamos, pues el mundo entero en realidad se movió a milímetros. Pero desde el punto de vista de entre personas todavía hablamos en pulgadas, así como hablamos en libras, en pesos, la cosa. Es algo que sucedió y no se habla mucho al respecto, pero para que sepan. Entonces, seguimos hablando de pijamas. Me paso por aquí al material PVC, al estándar AWA C900. La junta, a ver, ¿cómo le decimos en español a esta junta? ¿No tienen, no han escuchado? Bueno, déjeme decirte que en español no existe un nombre oficial. En inglés sí, pero en español no sé por qué. Pero en inglés se llama push on. Simplemente push de empuje, on adentro. En español no tenemos, ningún país se ha dicho, este es el no. Hay unos países que dicen junta hidráulica, junta con empaque. He escuchado un montón de nombres, en particular junta con empaque sigue siendo el como más, entre todos los países, el más usado de todos, pero no hay uno como tal oficial. Pero en inglés sí es bonito, push on, y se acabó. O el tubo con, también se le llama gasketed, porque gasket es esto, en inglés. Empaque de hule se dice gasket, y el tubo se le dice gasketed. Y así es como se le llama a este tubo. Todos los tubos de C900 son gaskets, así que no tienen que decirlo ni nada. Pero es muy interesante. Luego se utiliza este tubo con las conexiones, que es la otra cosa que estamos hablando. Porque el tubo sea de plástico, de PVC, no significa que la conexión tiene que ser también de PVC o de plástico. Se puede utilizar otros materiales. En Estados Unidos este tubo se utiliza muchísimo con conexiones de hierro dúctil, que es de este que está aquí. Justamente esta pieza que está aquí es una unión, o sea, campana a campana, para unir tubos cuando justamente no haya campana de
del otro y tiene luego una pieza que por un lado es ¿ah? Plana. ¿Y cómo se le llama esto? Yo voy a hacer una pregunta antes de enseñarles. No, pero, ¿ah? Flange. Ok. En inglés se llama flange y en español se llama bridado. Los dominicanos por alguna razón le dicen a esto platellado. Entonces, para que sepan que si alguien dice platellado, significa bridado, significa flange. No porque tengan los huequitos es flange. Hay otro sistema de unión de tubos que también tiene estos huequitos, ya confunde, y es uno diferente. Pero sí hay algo en particular, que es lo que la primera cosa que dijiste, que es plano. Porque una brida siempre va con otra brida. Y esto plano hace la unión con un empaque de hule chiquitito. Y luego lo aprietas con tornillos. Es el sistema bridado. Entonces, el tubo siempre va a venir con el sistema, en inglés, push-on, que es de este lado. Y luego hay piezas que son bridadas. Estaba muy pesado, podríamos traer una válvula bridada. Por eso tengo este dibujito que está aquí. No sé si puede ver bien que esto es un tubo de C900 y hay algunas piezas metálicas aquí. De aquí tenemos una T. Aquí hay no se ve, pero es una pieza de reparación. Y lo más importante de todo sistema de C900 es que vamos a surtir agua a las casas. Y la vamos a surtir de dos maneras. Una es usando una abrazadera de vibración, o en inglés se dice saddle. No sé si sería bueno escribir esas palabras, pero quiero que vean esto y sobre todo sientan el empaque de hule que tiene un labio interno que hace que se adhiera más al tubo. Y generalmente el agua hacia la casa va a una salida de 3/4, donde ahí, después del tubo, se conecta. ¿Ves que esa piecita que está ahí es esta que está aquí? La abrazadera, el saddle. Y luego salimos en otro material, generalmente o es cobre o es polietileno. PVC no se usa mucho porque hay mucho movimiento. Y este va al medidor. Hay otras piezas, así como esta y aquellas hacen exactamente la misma función. Exactamente la misma cosa. Esta pieza es más costosa que aquella, esta es más segura, porque si tú mueves la pieza de esta manera, no va a haber fuga. En cambio, si esta, una vez instalada, la llegas a mover, vas a modificar donde se hizo el hueco y va a haber una fuga. Pero bueno, esta está más práctica. Esta está más práctica, es la más que se vende, pero esta es la mejor de todas. Claro, sí. Más directa la conexión en tubo, no hace falta. Sí. No debe Aunque liqueo. rotes, No debe liqueo. no hay liqueo. Pero para que sepan. Pues déjeme decirte que a las casas le llega uno de estos, pero a un edificio así como el que estamos nosotros, le va a llegar el tubo de C900 directamente a este edificio y va a haber un sistema que se llama backwater. No quiero enredar la vida, pero lo que quiero decirles es que no solamente la ciudad provee la presión del agua para darte agua, para ducharte, para tomar, sino también te provee con este tubo suficientemente caudal, con un tubo de 6 pulgadas y suficiente presión para apagar un incendio. Este tubo surge, le da agua a los hidrantes directamente y a este edificio. Por ahí tiene que haber cuando salen de aquí, sería interesante ir a buscarlo donde está la entrada del edificio. Ese tubo, si ustedes llegan a abrir un hidrante, que se puede meter un poquito en problemas, pero si lo abren un poquito, la presión de este coño es inmensa. Ese tubo está a 200 libras de presión. Exacto. Exacto. Y todo el sistema de la ciudad está preparado para que cuando haya un fuego, y aquí alguien tiene que abrir uno de esos, que generalmente los bomberos se conectan rápidamente y abren la válvula, van a sacar una cantidad de caudal de agua impresionante. Y todos los edificios grandes tienen una doble válvula check.
para justamente cuando hay tanta agua que sale por un lado, inclusive intenta succionar de vuelta. Eso es parte del sistema C900. A ver si veo, si les muestro. Vamos a poner aquí rapidito la foto y cuando lo vean van a saber de qué estoy hablando. De seguro lo han visto por ahí en los edificios. ¿No han visto cosas como esta? Bueno, ahí son dos válvulas de compuerta y dos válvulas check conectadas de una forma. Exacto. Y van a ver uno que es azul, que es chiquitito, y uno que es rojo, que es el sistema de contraincendio. Todo lo que es rojo es simplemente contraincendio. Que es el que le da agua al estacionamiento de aquí. Van a ver que tiene la tubería roja con un montón de sprinklers. Ajá, aquí. Entonces, la ciudad está proveyendo la presión y el caudal suficiente para que cuando 1, 2, 3 de estos hechos se activen, no haya ningún problema. Entonces, el acueducto de Estados Unidos no solamente es acueducto, es el sistema de contrafuego. Entonces, es interesante porque aquí tú ves que la electricidad falla de vez en cuando, ¿no? Se fue la luz, 30 segundos, un minuto, ha pasado, no como en otros países que se fueron por 3 horas o todo el día. Por aquí el agua no falla. El agua no puede fallar bajo ningún motivo. Es algo que es peor que la electricidad. O sea, es algo que pues sucede. Si hay un fuego y se fue el agua, la demanda, el problema que va a haber aquí es impresionante. Entonces, hay algo bonito que quiero que aprendan. Es que no solamente el tubo es para alimentar agua, sino también es contrafuego. Si el edificio creo que tiene más de 5 pisos o 7 pisos, no me acuerdo cuándo es la cuestión, ya el edificio tiene que tener un tanque de subterráneo y un cuarto de bombas específico para poder bombear a más altura y toda la cuestión. Pero me imagino que esto por ser 3 pisos no lo tiene, no hace falta tenerlo. Entonces es parte del sistema. No, estoy a punto de terminar la parte de PVC. ¿Ah? No, porque viene el otro material, de polietileno. Pues, entonces, hemos hablado del material. ¿Cuál es el material? PVC. PVC. Y pronto vamos a hablar de polietileno. El estándar del tubo azul, ¿cómo se llama? C900. ¿Y cuál es la empresa de acueducto nacional de Estados Unidos? Ah, no está nada mal. ¿Y cómo se llama la junta del tubo? Push-on. Push-on. ¿Y cómo se llama esta junta que está aquí? Flange en inglés, bridada. Perfecto. Y presión, bueno, presión es algo relativo. La presión va relacionada con la presión máxima del tubo está relacionada con el grueso del material. Y eso es lo que lleva a la siguiente parte. Sí. Generalmente todos los tubos, todos los tubos del mundo va a decir la presión escrita que aguanta máximo el tubo. La presión máxima de trabajo, hay un montón de factores que... Pero aquí quiero que lean aquí el tubito, dice algo en particular. Por ahí dice la presión, la temperatura, pero va a decir una palabrita que... ¿Cómo? 73 grados. 73 grados es la presión máxima que tiene el tubo, que en este caso es 235 psi, pero a 73 grados Fahrenheit, o sea, temperatura ambiente normal. Pero si está caliente el día, estamos en Arizona, el PVC, todos los plásticos se derriten con el mundo, también el polietileno, la presión máxima va a ser un poquito menor. Pero no nos preocupemos por eso. Lo más importante es esto que está aquí. ¿Ves que dice DR? Absolutamente todos los tubos plásticos, aquí me pongo para acá, están definidos por presión de clase, o el famoso DR o SDR del tubo, o porque si es en cédula o Schedule 40, Schedule 80. Los tubos de acueductos SC900 que están definidos por el famoso DR.
El DR es el grueso del tubo. Entonces, si yo te pregunto cuál es el grueso de este tubo, no te estoy preguntando que me vayas a medir milímetros, sino lo primero que vas a decir es el DR del tubo, que es el grueso, es el DR18. Y el DR18, en todos los diámetros, siempre va a ser 235. Lo bueno de todo el sistema que tiene que ver con DR es que absolutamente en todos los diámetros la presión se mantiene. Él también va a hablar del grueso del tubo de polietileno y van a ver exactamente se mantiene. El DR es el grueso de la cosa. Entonces tú cuando vayas a comprar un tubo de C900, tienes que decir, bueno, quiero el tubo azul, porque el tubo azul es para agua potable, pues si tú compras verde, es para el sub, el alcantarillado. Luego vas a decir cuál es el diámetro del tubo y luego te van a preguntar, ajá, pero el grueso. Entonces el grueso es DR18. En C900 hay 3 gruesos nada más, pero 2 nada más son los utilizados para el grueso, el DR18 y el DR14. Que uno tiene presión máxima de 235, hay otras cuestiones más avanzadas, y el otro es de 305 psi. Yo quiero decirles que 300 libras de presión es tan alta que si tú agarras y le conectas esto a un tubo, y el tubo está a 300 psi, y le ponen, ¿ustedes cómo le llaman al grifo? ¿La pila? Tú abres eso a 300 psi y apuntando por el piso te vamos a la cara. El chorrazo que hay por ahí es impresionante. Si agarran, como le dije, la válvula, la llavecita para abrir los hidrantes, y es una llave de 5, los hidrantes son de 5 caras, no son de 6. Justamente lo hicieron diferente para que la gente no abriera por ahí. Pero ustedes abren ese chorro, es algo muy, muy impresionante. O sea, la cantidad de presión que llevan esos tubos es mucho más allá. Y me gustaría mostrarles cuando la gente abre ese tubo. Eso, bueno, este video tan chimo, no, el chorro es suficiente para que si justamente estás apuntando a un carro, el de abajo, para ver el de abajo. Si tú estás apuntando a un carro, vas a posiblemente hacerle daño al carro si no moverlo. No, este es un tubo roto, ¿verdad? Sí, realmente aquí no, pero la presión es impresionante. Yo creo que no quieren que muestre mucho la. A ver, aquí está. ¿Usted no ha visto que los bomberos realmente agarran la manguera? Son 2 personas. Porque de verdad es fuerte. Y a eso no está a 300 psi, eso está como 150 nada más. Es impresionante.